Hola otra vez, mis queridos. Bueno, nos vamos a la última parte del día número 10. Y eso, el tema es los gentilicios y los topónimos. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Cuando utilizamos la palabra topónimo, nos estamos refiriendo a nombres propios, pero son nombres propios de un lugar, ¿sí? De una ciudad, de un país, de una región. El topónimo es el nombre propio de un lugar, ¿sí? Cuando nos referimos, cuando decimos gentilicio, estamos hablando de palabras uh, uh, que nombran a la gente de ese lugar. ¿Cómo se le dice a una persona de Nueva York? ¿Cómo se le dice a una persona que es de Colombia? ¿Cómo se le dice a una persona, cómo se le llama a una persona que es de Perú, por ejemplo? Peruano, colombiano, neoyorquino. Y esos tres son los topónimos de estos lugares. Los gentilicios de estos lugares. ¿Sí? Veamos, aquí ya dijimos, ya les di 3 ejemplos. Entonces, la palabra peruano es el gentilicio del topónimo Perú, ¿sí? La palabra colombiano es el gentilicio del topónimo Colombia. La palabra neoyorquino es el gentilicio de la palabra del topónimo Nueva York, ¿sí? En español, los gentilicios no se escriben con mayúscula inicial, se escriben con minúscula. Entonces, China, el topónimo China, si va con mayúscula, es un nombre propio, pero el gentilicio, que es un adjetivo, no va con mayúscula, sino con minúscula. El topónimo Uruguay tiene como gentilicio uruguayo, uruguaya, y estos no se escriben con mayúscula, se escriben con minúscula. Los gentilicios se forman agregándole, añadiéndole un sufijo, ¿sí? A los topónimos, al nombre del lugar. Por ejemplo, París, parisiense, londinense, Londres, nicaragüense, Nicaragua, costarricense, Costa Rica, canadiense, Canadá, colombiano, ecuatoriano, boliviano, sevillano, italiano. ¿Sí? Hay otros que agregan el sufijo eño. Panamá, panameño. Brasil, brasileño. Salvador, salvadoreño. O puede el femenino, claro está, salvadoreña. Honduras son hondureños, hondureñas. Extremeño, ¿sí? De Extremadura. Cordobés, cordobesa, porque es y esa es otro sufijo. Barcelonés, barcelonesa, berlinés, berlinesa, danés, danesa, finlandés, finlandesa. O también se le puede agregar el sufijo ino, ina, ¿sí? So, bilbaíno, alicantino, florentino, granadino, neoyorquino, ¿sí? Ino, esa, es, eño, ano, ense. Son los sufijos que se agregan para formar los gentilicios de los topónimos. A veces ocurre que un gentilicio es una palabra totalmente diferente del topónimo. Si el gentilicio no tiene que ver con el topónimo y no utiliza los sufijos que vimos en la pantalla anterior. Por ejemplo, alguien de Alcalá de Henares es complutense. Si el topónimo es Alcalá de Henares y el gentilicio es complutense. Alguien de Río de Janeiro no hay ningún sufijo que se le agregue a Río de Janeiro y se les llama carioca a ellos. A las personas de allí se les llama cariocas. Por ejemplo, en Dinamarca, ¿sí? Dinamarca se les llama danés, danesa, pero también está danés. Y dense cuenta que no tiene nada que ver con el topónimo. El bético es el gentilicio del topónimo Suiza, ¿sí? Boricua es el gentilicio del topónimo Puerto Rico. Porteño es el gentilicio del topónimo Buenos Aires. Son palabras totalmente diferentes, ¿sí?
y uno no se los inventa, uno tiene que aprenderlos. Algunos topónimos aceptan más de un gentilicio. Por ejemplo, Suiza y Puerto Rico. Uno dice, para alguien que es de Suiza, uno dice que es un suizo o que es un helvético. Para alguien de Puerto Rico le llamamos puertorriqueño, pero también ellos se llaman boricuas, ¿sí? Muchas canciones con eso. Hay otros tipos de gentilicios que son irregulares y se hacen irregulares cuando se añade a su terminación y provocan un cambio pequeño en el gentilicio, ¿sí? Aquí tenemos Venezuela. Esa UE desaparece porque el gentilicio de Venezuela es venezolano. Hay una pequeña transformación. Cádiz, miren, Cádiz es con C, gaditano es con G, que es el gentilicio. Lugo, lucense, no es luguense, sino lucense. El de Londres, londinense, ¿sí? Londinense, desaparece la R. El de Grecia es griego, hay un cambio en la raíz. I-E, changing from E. Salamanca, salmantino, ¿sí? Esta A desaparece, salmantino. Entonces, estos también son irregulares porque vemos que hay una pequeña modificación en el gentilicio. Existen topónimos idénticos, ¿sí? Y cada uno tiene su gentilicio diferente. Analicemos. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Estero, Santiago de Compostela. ¿Sí? Is capital here. Santiaguino para el de Chile, santiaguero para el de Cuba, santiagueño para el de Estero y santiaguinés o santiaguinesa para el de Santiago de Compostela. Son 4 Santiagos diferentes en el mundo. ¿Sí? Cuando un lugar ya tiene un nombre establecido en español, debe usarse el de español. No vamos a decir New York, porque la palabra Nueva York existe, ¿sí? Florencia, Córdoba, Londres, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, son términos que ya existen en el español. Todos los nombres están en español, todos los topónimos están en español y tienen la mayoría, todos tienen su gentilicio, porque las personas se hacen llamar de una manera u otra. No los inventamos, repito, nosotros cuando conocemos a alguien de un país y no sabemos el gentilicio, le preguntamos, ¿y cómo se le llama a alguien que es de el topónimo? Y ustedes así aprenderán. Si no, se busca en el diccionario, pero no se inventa, no se juega con esos sufijos o no se crea, no hay una fórmula, sino que ellos ya lo tienen. En cuanto a gentilicios y a topónimos de origen mexicano, tengan en cuenta que deberán escribirse con la X, pero esa X debe pronunciarse como una J, ¿sí? Y no como una X, la KS. Existen algunas excepciones como jalapeño, ¿sí? Asimismo consiste tejano, texano, sin embargo es más común la X, ¿sí? Entonces mexicano no es mexicano, sino mexicano, México, mexicano, Texas, tejano, Jalapa, jalapeño o jalapeña, en Oaxaca, oaxaqueño, es oaxaqueño, con la Oaxaca, oaxaqueño. Es porque viene estos son términos indígenas y se respeta la pronunciación de esa lengua. Por otra parte, en cuanto a topónimos y a gentilicios, tenemos un gentilicio muy controversial, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿sí? El término latino y el término hispano, ¿sí? Aquí, ¿cómo se le dice entonces a los latinos? ¿Se les dice latinos o se le dice hispanos? Yo me enteré que era hispana en este país, ¿sí? Tengan en cuenta que estas palabras tienen historia ya, y lo que quiere decir en los Estados Unidos no es lo mismo que ha dicho la historia. En Estados Unidos
por la necesidad en el censo de describir a esa población que venía de países hispanohablantes, se decidió darles el nombre de hispanos, pero en la historia los fenicios cuando llegaron a la península ibérica vieron muchos conejos y empezaron a gritar Spania. Y así empezó a nacer la palabra hispano, ¿sí? Entonces, nosotros no somos hispanos de acuerdo con la historia, ¿sí? Porque estaban hablando de un imperio diferente, ¿sí? Pero de acuerdo con el censo de los Estados Unidos, cualquiera que se haga llamar hispano o cualquiera que marque en la casilla de la raza hispano, allí será hispano. No importa si se casó si es americana, nacida en los Estados Unidos y se casó con un latino. Si ella dice que es latina y si ella dice que es hispana, ella es hispana. Por otro lado, el término latino se refiere, and I'm not reading, so this is an explanation that I'm giving to you guys. El término latino se refiere a la lengua que se hablaba en Roma, en latín, ¿sí? El latín vulgar especialmente. Y del latín nacen todas las lenguas romances, rumano, italiano, francés, español, portugués. Es decir, que yo que hablo español soy latina y alguien, Francesca, la estudiante mayor en español que habla italiano, ella es latina. O Dr. Wilkins, que es americano pero habla portugués, también es latino, ¿sí? Hablan idiomas romances, ¿sí? La lengua que se hablaba en Roma. Entonces, la historia define esto de una manera diferente a como se entiende en los Estados Unidos. Y por eso la sorpresa de nosotros, los latinos, cuando llegamos a este país y nos damos cuenta que somos latinos. Somos latinos, pero nos damos cuenta que somos hispanos, ¿sí? Porque es más común que nos conozcamos y nos reconozcamos como latinos que como hispanos. Sí, ya esto lo expliqué. El latinoamericano se refiere a países americanos de habla española, portuguesa, francesa, rumana. ¿Sí? El hispanoamericano, mire, presten atención a esto, se refiere más a países americanos de habla española, países americanos de habla española. El iberoamericano se refiere solamente a la península ibérica. Ahí está España y Portugal nada más. Y hasta aquí, chicos, lo que tiene que ver en cuanto a topónimos y a gentilicios y estos dos gentilicios y esos gentilicios que nos causan algunas situaciones difíciles aquí en este país. Prosigan entonces con las tareas que tienen en el SuperSign. Muchas gracias.